El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Bueno, este pasaje es un pasaje que a muchos les produce escozor, ¿no? Es el pasaje donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Claro, cuando nosotros leemos y por allí no tenemos un conocimiento de toda la palabra del Señor, podemos decir cómo Dios pidió que matara a su hijo, ¿sí? Ese hijo que le había dado, aquel que vino por un milagro. Recordemos que Sara era estéril y Abraham ya tenía 100 años, Sara 90, y sin embargo, y a pesar de los años que tenían y de la esterilidad de ella, el Señor hizo un milagro de todas maneras, nació Isaac. Bueno, cuando Isaac era un muchacho, Dios le dice a Abraham que lo sacrifique, y bueno, ¿no? Cuando uno lee, bueno, no sé si a usted, pero a mí al principio cuando yo me convertí y leía este pasaje, me agarraba como diciendo, ¿cómo Dios, no? Inmediatamente nosotros decimos, ¿cómo Dios puede pedir una cosa así? ¿No? Escuchamos a varias personas, rebeldes ellos, hablar de esa manera, ¿no? Hablar de Dios de esa manera, y entonces somos tentados y casi que decimos lo que escuchamos, ¿no? Decimos, ¿cómo Dios puede permitir, ¿no?, que haga, pedir una cosa como esta? Pero seguimos leyendo la historia y el Señor jamás quería que matara a Isaac. Simplemente era una prueba para Abraham, pero más que nada era a reacomodar el interior de Abraham, ¿no? Muchas veces nosotros necesitamos ser calibrados en nuestro interior. Hay tentaciones que son muy sutiles, son muy peligrosas, altamente peligrosas, y nosotros por ahí, claro, esto no es nada grave, decimos, ¿no? No es nada grave, esto no. Dios entiende, ¿no? Esa es nuestra reflexión. Y el Señor lo que quiere es poner las cosas en su lugar. Dios es un Dios de orden. Vamos a leerlo. Capítulo 22 dice: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el versículo siguiente dice que Abraham se levantó bien de mañana y se fue a donde el Señor le dijo. ¿Cuál era la intención de la prueba? ¿Por qué Dios probó a Abraham de esta manera? Abraham era el hombre, el padre de la fe, el hombre al cual Dios le había dado la promesa, pero esa promesa no terminaba en Isaac, sino que a través de su descendencia vendría el Mesías, Jesucristo. Jesús es hijo de David, pero también es hijo de Abraham. Entonces el propósito de Dios era bien grande, no era simplemente el milagro del nacimiento de Isaac. Había un propósito cercano, el hijo que Dios le había dado, y otro muy lejano, que era el Mesías que habría de venir. Y lo que Abraham no tenía que permitir era que la bendición se transformara en objeto de adoración. Es decir, nosotros le pedimos algo al Señor, ¿sí? Le pedimos algo, el Señor nos da esto que nosotros le pedimos, y resulta ser que eso que Dios nos dio, la bendición, se transforma prácticamente en un Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque lo amamos tanto, queremos tanto a esa bendición, en este caso a Isaac, que nuestro corazón puede ver a esa bendición casi como un Dios y aferrarnos tanto a eso, ¿no? Suele pasar con mucha gente que va a la iglesia, le pide a Dios un trabajo, Dios se lo concede y se enfrascan tanto en ese trabajo que terminan descuidando y alejándose del Dios que le concedió el trabajo. Lo mismo con el hijo,
o con la hija, lo mismo con la familia. Orar tanto por un esposo o una esposa que cuando lo tienen pareciera como que alcanzaron algo. Entonces se enfrascan en eso, se abrazan de una manera a esa bendición y se olvidan del Dios de la bendición. El Señor siempre quiere que lo adoremos a Él. Y nosotros, dentro de nosotros, hay como un deseo de adorar otras cosas. Hay ese espíritu de idolatría que está en todos nosotros, ¿sí? En todo. Así como en nosotros está la raíz de pecado y el pecado tiene diversas manifestaciones, una de ellas es la idolatría, de adorar aquellas cosas que el Señor nos da. Y sutilmente el enemigo nos va llevando a ese plano y nosotros casi sonsamente aceptamos esto y decimos, bueno, si el Señor me dio esto es para que yo lo disfrute, si el Señor me ha dado mi familia es para que yo la cuide, y empezamos a endiosarlos. Es como la torre de Babel, empezamos a hacer una torre que llegue al cielo, nos relacionamos con Dios a nuestra manera de pensar. Y el Señor quiere ser nuestro único Dios. Todo lo demás es una bendición. Por supuesto que un hijo es una bendición muy grande, que tenemos que cuidarlos, amarlo, darle lo necesario para que crezcan, se desarrollen y el día de mañana, cuando sean adultos, tengan la capacidad de decidir con sabiduría. No es lo mismo un hijo que un auto, ni un hijo que un trabajo. Eso está muy claro, ¿no? Pero nunca puede ni debe ocupar el lugar de Dios. Muchas personas toman eso, ¿no? Yo, por ejemplo, hemos tenido casos, un recuerdo en este momento en particular. Una persona que venía a la iglesia cuando estábamos en Salta 380, el lugar era más chico. Entonces el sonido era fuerte. Y bueno, este matrimonio vino a la iglesia y cuando vinieron a la iglesia, la alabanza de la iglesia les gustó muchísimo. Y lloraron. El marido sobre todo lloraba por la alabanza, diciendo, el Señor me ha tocado tanto con la alabanza. Bueno, este matrimonio no podían tener hijos, así que oraron al Señor para que el Señor les diera un hijo, y Dios les concedió, estando en nuestra iglesia, el Señor les concedió el hijo, y el hijo vino. Ahora, el día que vinieron a la iglesia con su bebé, se dieron cuenta que el sonido estaba fuerte y que podía alterar los oídos de su hijo, y se fueron de la iglesia. Entonces, ante ejemplos como este, ¿no? Hoy no sé qué es de la vida de ellos, pero ante ejemplos como este, nosotros nos damos cuenta por qué el Señor le pidió a Abraham, si Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo, la bendición, si para el corazón de Abraham Dios era Dios y su hijo era su hijo, cada cosa en su lugar, ¿sí? Dios, el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra obediencia, nuestra rendición, nuestra humillación, nuestro hijo, el gozo de nuestro corazón, nuestra responsabilidad de cuidarlo, porque el Señor nos lo ha otorgado. Las cosas en su lugar, Dios en el lugar de Dios, la familia en el lugar de la familia, el trabajo en el lugar del trabajo, el auto en el lugar que le corresponde, cada cosa en su lugar, pero en el corazón, no afuera. Afuera cada cosa estaba ordenada. Si tenemos un garaje, ahí vamos a dejar el auto, ¿sí? Estoy hablando en el corazón, Dios quería que Abraham tuviera las cosas bien acomodadas en su corazón. Abraham lo tenía todo ordenado, pero no sabemos si se estaba desviando y por esa razón el Señor le pide lo que le pide, ¿sí? Dios quería que Abraham fuera el padre de la fe y también fuera el padre del Salvador del mundo, Jesucristo, que en estos días de Navidad recordamos su nacimiento, que es también hijo de Abraham. Dios es un Dios de orden y muchas veces, estoy hablando a los que están viendo este video, Dios nos pide cosas raras como le pidió a Abraham, con toda la intención de que le obedezcamos a Él. Porque en esa obediencia
calibramos nuestro interior. La obediencia de Abraham le dio orden interno y puso las cosas en su lugar. Dios en el lugar de Dios. Isaac, su hijo, en el lugar del hijo de la promesa, y cada cosa en su lugar. Entonces Dios pudo seguir bendiciendo a Abraham como siempre quiso hacer. Y así será con nuestras vidas. Quizás en estos tiempos el Señor nos está pidiendo cosas que son difíciles porque en nuestro corazón nos aferramos, ese espíritu de idolatría que tenemos todos adentro, ¿sí? Tenemos que renunciar a ello, entregarlo, y lo entregamos a través de la obediencia al mandato del Señor, sabiendo que el Señor es más sabio que nosotros, y si nos pide algo, por algo debe ser. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, toda la gloria es para ti, Señor. Gracias por esos momentos que tú nos llevas a dar esos pasos de obediencia, Señor, para que aquello que tú nos has dado, que tú nos has otorgado, Dios mío, ocupe el lugar correcto, que tenga la importancia correcta en nuestra vida, que no nos enfrasquemos en aquellas cosas que tú nos has dado, sino que el lugar de Dios sea solamente el tuyo, Señor. Tú eres el objeto de nuestra adoración, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. A ti te rendimos, Señor, pleitesía, porque tú eres el Rey de los cielos y de la tierra, Señor. Y toda la bendición que nos has dado es una bendición, y la ponemos en el lugar correcto para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.